Bueno, vamos a empezar. El prolapso rectal se caracteriza por una protrusión del espesor total o parcial de la pared del recto a través del ano, o bien en su modalidad de prolapso oculto o intususcepción rectal. Entonces tenemos, les digo, las tres variantes, ¿no? Está el prolapso rectal completo, que se va a caracterizar por la salida de completamente de las capas del recto, en la que podemos verla en la imagen B, en la imagen C, perdón, sale la totalidad, y a la hora de la exploración se va a caracterizar por porque podemos observar la mucosa con los pliegues circulares, ¿vale? Y mientras que en el prolapso parcial o de la mucosa, que la vemos en la imagen B, únicamente vamos a ver como pliegues invaginantes. Eso es lo que va a caracterizar a la exploración, y existe el prolapso rectal oculto o intususcepción rectal, en el que es una intususcepción del recto que no alcanza a salir por el margen anal, pero se puede apreciar sobre todo se puede valorar en las defecografías o en los estudios de apoyo diagnóstico para el prolapso rectal. En estas imágenes igualmente podemos observar cómo en la imagen de su lado izquierdo. Bueno, se puede ver mi cursor, ¿verdad? ¿Alguien? Sí, Bueno, sí, se ve. podemos ver el prolapso rectal total, en donde podemos ver los pliegues circulares que les mencionaba, mientras que en el prolapso parcial o de la mucosa solo vamos a ver como unas invaginaciones de la mucosa rectal. Pues bien, la etiología es desconocida. En realidad no se conoce el mecanismo etiológico del prolapso o la intususcepción. Sin embargo, existen dos teorías, que puede ser una hernia por deslizamiento del defecto pélvico, o bien una intususcepción del recto. Se asocia a tres mecanismos, que es un aumento de la movilidad de la unión recto-sigmoidea, o bien la pobre relajación del piso pélvico y el esfínter externo, o que la unión recto-sigmoidea se encuentre migrada hacia la pelvis. Estos tres mecanismos, asociados al aumento de presiones y el estar como pujando de forma persistente, favorecen al descenso del prolapso rectal. O sea, va formando como un embudo que va presionando la migración del tejido y que va a protruir a través del canal anal. Hay que tener en cuenta que el prolapso rectal completo generalmente va a tener asociaciones a lesiones del conducto anal y del esfínter, y así como un problema de denervación de los pudendos por el estiramiento que tiene al estar en constante aumento de las presiones y esta bajada del tejido, que no debería de existir. Dentro de las etiologías asociadas también tenemos que considerar las anormalidades anatómicas, como la diástasis del elevador del ano, un saco de Douglas profundo, un sigmoides muy redundante que puede favorecer la movilidad de la unión recto-sigmoidea, el esfínter anal hipotómico o un ano patuloso, y la pérdida de la atenuación de las uniones las uniones sacrorectales. Otra cosa que es muy importante es la debilidad del piso pélvico, que se va a asociar sobre todo a procesos como multiparidad y factores de riesgo que se asocian, como es obviamente la edad mayor de 40 años, aunque se presenta un pico en la octava década de la vida, que es en personas de mayores de 70 años, se presenta más en población femenina, 6:1, se asocia a multiparidad y más parto vaginal, a cirugías pélvicas previas, a estreñimiento o diarrea crónica. Bueno, el estreñimiento pues ya sabemos, porque el aumento por el estar pujando la valsalva constante, va a favorecer este proceso. Fibrosis quística, procesos de demencia senil, antecedentes de EBC, disfunción del piso pélvico, los defectos anatómicos del piso pélvico que ya mencioné, problemas psiquiátricos y desórdenes alimenticios. Dentro de las manifestaciones clínicas que se van a presentar,
van a tener la sensación de un objeto, de un cuerpo extraño en la región anal con salida de moco o heces. Inicialmente, ahorita voy a hablar un poquito de esto, de la incontinencia, que inicialmente al salir, obviamente nada más la protrusión del tejido va a hacer como que tengan moco constantemente. Sin embargo, al haber una lesión de los nervios pudendo, se relaja, o sea, hay una lesión del esfínter y eventualmente van a tener incontinencia. Puede haber constipación, tenesmo, aumento de la presión rectal de inicio generalmente no hay una lesión del esfínter, dolor pélvico o sangrado rectal. Entonces, estas son las manifestaciones más importantes. La incontinencia fecal se presenta en el 50 al 75% de los pacientes. Como les mencionaba, inicia primero como salida de moco y luego poco a poco salida de materia fecal hasta que pueden tener una incontinencia franca. Esto puede estar asociado a neuropatía del pudendo y es porque en el prolapso rectal el nervio se prolonga, como que se estira y con el mecanismo de aumento de las presiones y la valsalva, obviamente eso hace daño del esfínter y hace que se presente la incontinencia. Entonces, esta neuropatía del pudendo se presenta hasta en un 50% y es por atrofia del esfínter externo. Mientras que también puede haber constipación en un 25 a 50% por una dismotilidad colónica y disinergia del piso. Y esto hace como un patrón medio obstructivo que les cuesta, o sea, se cambia la mecánica de la expulsión, entonces no pueden tener esa mecánica de defecación habitual. Y en 25 a 35% de los pacientes vamos a tener incontinencia urinaria por los problemas anatómicos que ya mencionamos y generalmente porque no, sobre todo en las mujeres, el prolapso rectal no es único, generalmente se puede acompañar de cistocele o vaginocele. Bueno, Clau, ¿mandé? un comentario, si me permite, el doctor Vega, en relación a esta diapositiva está muy bonita. Depende directamente del tiempo de evolución de la paciente, generalmente son mujeres. Sí. O sea, con el paso del tiempo, la alteración mecánica local va a elongar mucho los nervios pudendos y la paciente se va a presentar con otros datos como incontinencia. Sí. Al principio, la mayoría de las pacientes no tendrán incontinencia, pero si dejamos pasar el prolapso, a 4 años prácticamente el 100% de las pacientes va a tener incontinencia. Entonces, si te llegan en ese momento, dejas pasar todo ese tiempo, corriges el prolapso, la paciente quedará con incontinencia y va a preguntar por qué se quedó con ello y es directamente relacionado al tiempo de evolución. La lesión de los nervios pudendos. Entonces, por eso se aconseja que cuando llega la paciente al consultorio, se protocolice y se opere a la brevedad para evitarle todas estas secuelas crónicas, por decirlo así, de un prolapso rectal. Sí, perfecto. Entonces, voy a continuar, ¿vale? El abordaje es súper importante, una historia clínica completa, y esto lo hago para justamente puntualizar en los hábitos intestinales. Es muy importante distinguir qué tipo de patrón tiene el paciente con prolapso rectal, ya ver si tiene incontinencia o tiene un patrón más obstructivo, porque esto también va a ser algo que va a normar la conducta quirúrgica. O sea, es muy importante conocer los hábitos intestinales de la paciente, tiene que tener una historia completa, también del tiempo de evolución por las razones de las que acaba de mencionar el doctor. La exploración física, lo que podemos, bueno, si tiene un prolapso que en ese momento pues obviamente vamos a ver la protrusión del espesor total del recto, en donde vamos a ver los pliegues circulares que ya les había mencionado, o sea, los anillos concéntricos de la mucosa. Es importante hacer un tacto rectal para ver si ya tiene un ano patuloso, la atenuación del esfínter, ver si tiene masa o patología concomitante del piso pélvico. Se va a presentar una úlcera rectal sanitaria única en 10 a 15% de los pacientes y es importante identificarla porque esto también es un indicativo de tratamiento quirúrgico. Cuando se vaya a explorar al paciente, es súper importante que el paciente se encuentre en una posición cómoda y se tiene que pedir que contraiga el esfínter y simule una defecación para poder evacuar, más bien para poder evaluar la contracción
y la relajación del esfínter, y así como si hay protrusión o no durante esta mecánica. Muchas veces no es posible observar durante la exploración física en el consultorio la protrusión o el prolapso. Entonces se le puede pedir al paciente que cuando lo tenga, tome una fotografía para que pueda, o sea, se pueda ver cómo se encuentra ese prolapso. En estas imágenes podemos ver que son imágenes que ilustran un prolapso rectal de espesor total. O sea, y si ven, este es un caso de una mujer en la que también se acompaña de cistocele. Entonces, es importante la exploración en la que puedan ver. Obviamente, estos casos son muy evidentes. En esta segunda imagen, se encuentra encarcelado y hay que hacer un tratamiento, pues, diferente a lo que se hace en una cirugía programada. Entonces, que ahorita vamos a hablar de eso. En los estudios de gabinete, pues es muy importante que si no está con un prolapso encarcelado y se puede reducir, después hay que hacer una proctosigmoidoscopía o una endoscopía para poder ver que no tenga otras alteraciones. Es importante la defecografía. La defecografía se puede hacer únicamente con contraste rectal, que es como se realiza habitualmente. Es muy importante que sepan que el contraste que se usa para una defecografía no es nada más como la inyección de contraste habitual, se tiene que hacer con geles o con espesantes. Hay quienes los hacen como en puré para poder como simular de mejor manera lo que sería pues las heces y poder simular el proceso de defecación. También se puede realizar con triple contraste. El triple contraste va a ayudar a poder evaluar las estructuras adyacentes y ver si se acompaña de otro defecto anatómico. Obviamente la defecografía puede revelar el amplio movimiento del recto y sus puntos de fijación al sacro y la redundancia que tiene el mesorrecto, así como el efecto de embudo que tiene en el canal anal. Y pues obviamente es muy útil cuando el prolapso no se observa en el consultorio, o sea, permite realizar el diagnóstico. Se tiene que realizar de preferencia fluoroscópica para poder observar de manera dinámica las alteraciones del piso pélvico. En la clasificación hay diferentes formas de clasificarlas. Aquí les pongo esta tabla, sin embargo, en la mayoría de las ¿cómo se me olvidó? Bueno, la mayoría de los gabinetes de imagen usa una clasificación de los dos para poderlo hacer como leve, moderado y severo. Y leve, moderado y severo es menor de 2 a 4 o mayor de 4. Entonces, ahorita les voy a poner unas imágenes para que puedan entender un poquito más. La resonancia magnética dinámica, pues sí tiene muchas ventajas porque puedes ver todas las estructuras adyacentes y trazar muy bien una línea pubococcígea que va a permitir realizar un diagnóstico acertado de cualquier prolapso de pélvico, pues de órganos pélvicos. Pero la deficiencia que tiene es que no se encuentra en una posición anatómica. Si bien sí se puede realizar en sedestación, no se cuenta en todos los lugares con un equipo para poder realizar una resonancia magnética con sedestación. Al no estar en una posición anatómica, no se ve de igual manera el proceso de defecación, entonces puedes perder cierta alteración en la mecánica. El ultrasonido 3D, el endoanal, juega un papel importante sobre todo en los casos de intussuscepción o prolapso rectal oculto, porque te permite ver el grado del prolapso y hasta dónde llega, pero sobre todo juega un papel muy importante en la evaluación de la integridad del esfínter anal y cómo se encuentra el grado de lesión o de atrofia que tiene el esfínter. Esto para lo que mencionó el doctor, que en el tratamiento quirúrgico pues hay que saber qué tanta continencia va a tener y tanta continencia postoperatoria. El ultrasonido transperineal también juega un papel importante ya que permite evaluar el rectocele y la manometría anal, pues es más que todo para valorar la integridad del esfínter. Entonces, en esta imagen que se encuentra aquí, podemos ver las 3 cavidades que se encuentran pues
pintadas para que podamos ver, pero este paciente no tiene problemas del piso, solamente es para que puedan distinguir los 3 compartimentos, vejiga, vagina y el recto, ¿vale? En la siguiente imagen, tenemos que entender que para la resonancia magnética dinámica de la defecografía se hace en secuencia fiesta, y se eligen normalmente 3 planos y a partir de ahí se van obteniendo las imágenes. Y entonces se va a hacer en reposo, contracción y luego en valsalva, la defecación y postdefecación. Es muy importante que se haga en defecación y postdefecación porque postdefecación podemos ver si tiene un patrón obstructivo, o sea, si no logra expulsar la totalidad y por eso después tienen sensación de tenesmo y parte de la sintomatología asociada. Entonces podemos ver la imagen en la que se encuentra en reposo y en el proceso de defecación. Y esta línea que pueden ver aquí en rojo es la línea pubococcígea que ayudaba a la valoración de esto. Entonces, más o menos va trazada de aquí acá y podemos ver que en los pacientes que no tienen alteraciones, todo se queda por encima de esa línea, o sea, toda la anatomía está como, bueno, toda la unión está por encima. Entonces, aquí vamos a ver, entonces, la desventaja es que pues no tiene una posición anatómica y no permite mejor la evaluación del proceso de defecación. Entonces, permítanme un segundo. Entonces aquí hay un video de una resonancia de una defecografía por resonancia magnética dinámica, en la que podemos ver cómo pues va avanzando y hay una protrusión del recto. Entonces, aquí podemos ver que se traza la línea pubococcígea. Obviamente en este plano no está bien trazada, pero podemos ver la protrusión de parte del recto y esto permite diagnosticar un prolapso rectal. La videodefecografía es ahorita lo que se usa pues aquí en México más que todo para el diagnóstico del prolapso rectal. Como les explicaba, es súper importante que el medio de contraste se encuentre en una consistencia pastosa y que la paciente se encuentre en una posición cómoda porque se tiene que hacer durante el proceso de defecación. Entonces, este está súper claro durante la fluoroscopía, el proceso vemos cómo inicia la evacuación y vemos cómo empieza a protruir un poco y protruye la totalidad y se puede ver francamente el prolapso rectal. Si se fijan como que el medio de contraste se queda un poco en los pliegues mucosos y eso permite valorar en el prolapso que se observa aquí. El ultrasonido transperineal también nos permite y se va a ver claramente la protrusión del recto a la hora de que se le solicita al paciente que se meje como si fuera a defecar, se pide que puje, entonces se va viendo como si el paciente puja va a tener una protrusión del recto. Quise encontrar una imagen dinámica también del ultrasonido endoanal, que igual el doctor Edgar González, ya que está aquí, nos podría decir un poquito más de lo que podemos observar, pero no encontré una imagen dinámica. Obviamente nada más todas encontré como más para la valoración de la incontinencia en los pacientes con un prolapso rectal, en donde se podía ver el daño de las fibras, pero este paciente tenía integridad y nada más era una intususcepción en esta imagen que vemos del lado derecho. No sé si el doctor quiera decirnos si de lo que yo leí no encontré como algo más que para la valoración de esto, a menos que él nos quiera decir algo que no haya leído yo, honestamente. Sí, ¿me escuchan? Sí. Como tú estás perfectamente mencionando, o sea, todos los estudios que estás mencionando complementan algo diferente. O sea, no hay un gold standard, sino que cada uno te va a estar diciendo diferente información. Por ejemplo, utilizas una colonoscopía para ver que no haya algo más que sea o que esté provocando un fulcrum a nivel del recto y esté provocando el prolapso rectal o el rectocele.
utilizas una defecografía, que es una posición anatómica habitual de defecación y te puede ayudar a realizar el diagnóstico de prolapso rectal o rectocele. Sin embargo, la defecografía, si no metes material de contraste a nivel urinario o vaginal, no te va a apoyar en el resto del piso pélvico. La resonancia magnética o defecorresonancia te puede ayudar para ver las alteraciones generales del piso pélvico, incluyendo compartimento anterior, ginecológico, perdón, urinario, compartimento medio ginecológico y compartimento posterior. Son las ventajas de una valoración integral. La desventaja es que no es una posición de defecación habitual. Y el ultrasonido endoanal y a la vez un transperineal complementan la información de la defecorresonancia porque puedes ver el compartimento anterior, medio y posterior, te ayuda a ver rectoceles y la integridad del ultrasonido endoanal del esfínter anal para ver si la paciente tiene factores de riesgo posteriores a la cirugía de hacer una incontinencia. O sea, todos son complementarios. Si se van a quedar con alguno, tendría que ser la más útil en nuestro medio, la de FECO. Si puede hacerle resonancia magnética sería lo ideal, pero pues, o sea, si no sospechan alteración del piso pélvico, pudieran quedarse nada más con la de FECO, la colonos o al menos una rectus rígida para ver que el paciente no tiene ningún sitio de fulcrum y de forma preventiva el ultrasonido endoanal y transperineal. Igual la manometría es nada más para ver si el paciente, si tiene, es una manometría de control, no te va a servir para el diagnóstico de prolapso, solamente para una manometría de control, por si el paciente tiene ya una manometría alterada y después de la cirugía tiene incontinencia, ya le puedes echar la culpa a algo y no propiamente a la cirugía. Bueno, yo creo que a mí me gustaría ahondar un poquito más en lo que acaban de mencionar antes de que pasemos a algo de tratamiento. Recordemos que el prolapso rectal completo es como la expresión final común y es muy fácil diagnosticarlo en consultorio. Le pides al paciente que puje y se mete a un baño y de repente te llama y ves un prolapso de 3, 4 centímetros. Prolapso rectal completo es muy fácil diagnosticarlo. El problema es que nunca empezaron así, nunca empezaron con un prolapso rectal completo. Empezaron con problemas casi siempre de estreñimiento asociado con algo de incontinencia, si es que hay un daño en la función. Y tenemos que estar seguros, primero, que no haya alguna otra causa más común de ese estreñimiento. Una obstrucción por un tumor, un problema de discinergia fecal, un problema de inercia colónica. Entonces, se mencionan todos los estudios porque primero tenemos que investigar cómo empezaron los síntomas y lo más difícil es diagnosticar un prolapso rectal incompleto, porque puedes tener síntomas de estreñimiento crónico y lo último en lo que piensas es en un prolapso rectal incompleto. Entonces, haces estudios para buscar otras causas más frecuentes como estenosis por una enfermedad diverticular complicada o problemas de inercia colónica. Entonces, la colonoscopía es un estudio base en todos los pacientes que tienen síntomas de estreñimiento, tengan o no criterios de screening para cáncer colorectal. Y ahí vemos casi siempre bueno, no casi siempre porque es muy poco porcentaje la presentación, la úlcera rectal solitaria. La úlcera rectal solitaria es una úlcera que su origen es isquémico, la elongación continua de los vasos del tejido que se prolapsa produce, isquemia crónica y forma una úlcera que difícilmente cicatriza y está casi siempre en la unión de recto medio con recto superior. ¿Por qué? Porque es el punto de fijación. Entonces, eso te da una idea de que si no hay una causa obstructiva, bueno, pues puedes pensar hasta en el 25% de los pacientes que esa úlcera se deba a un prolapso que no está todavía completo. Y
tanto el ultrasonido como la manometría te sirven con fines pronósticos después del procedimiento correctivo para el prolapso, pero no sirven para identificar el prolapso. El estudio ideal es la defecografía, ya sea por fluoroscopía o por resonancia. Aquí en México yo nunca he visto una defecografía por resonancia de buena calidad, aunque Edgar dice que sí. Una defecografía por resonancia debe valer alrededor de 13, 15 mil pesos y una defecografía por fluoroscopía debe valer alrededor de 2 mil pesos. Y es mucho más sencilla, una fase dinámica, no necesitas un equipo especial de fluoroscopio, solamente adaptas un retrete cubierto para que el paciente tenga la privacidad, preparas el medio de contraste con un poquito de polvo para preparar el puré de papa y lo inyectas por abajo y simula el paciente una defecación. Es un estudio muy fácil que desafortunadamente ya no se hace en el hospital tan frecuentemente. ¿Ok? Sí. De acuerdo. De hecho, o sea, pues la videodefecografía es algo que te aporta mucho para la mecánica, es como lo acaba de explicar el doctor. Generalmente nada más se preparaba el medio de contraste y se inyecta con una jeringa de 50 mililitros y ya se coloca en el paciente en posición. Una de las desventajas que mencionaban de la videodefecografía es que a veces no te permite trazar bien la línea puborectal o pubococcígea para poder determinar el grado, pero generalmente si puedes ver bien la mecánica de la defecación, se va a observar adecuadamente el prolapso, que como mencionaba el doctor, lo más difícil, o sea, es diagnosticar los leves o moderados. El severo, que cuando ya protruye más de 4 centímetros, pues eso ya es algo muy evidente. Entonces, bueno, como diagnóstico diferencial, pues las hemorroides internas grado 4 que pues, están prolapsadas y ya no reducen, la intususcepción rectal como un prolapso que no es completo o prolapso de la mucosa que protruye por la mucosa anal. Estos son diagnósticos diferenciales para un prolapso rectal total, no tanto para un prolapso rectal por la definición completa. ¿Algo que quieran añadir antes de que entre al tratamiento? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, como todos los tratamientos, vamos a dividirlo en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, pues bien, no es un tratamiento resolutivo, o sea, no vamos a resolver el problema del prolapso rectal únicamente con tratamiento médico. Sin embargo, hay medidas que van a ayudar a que pues, o sea, si no tiene las condiciones para un tratamiento quirúrgico o sea, podemos realizar estas medidas, o si tiene algo muy leve o podemos tratar con esto, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, se sugiere una ingesta de líquido y fibra, de líquido por lo menos de 1 a 2 litros al día y de fibra de 25 a 30 gramos al día. Es muy importante que sepan que la población de Occidente, sobre todo la población mexicana en general, tiene un consumo muy bajo de fibra. Entonces, para esto se puede sugerir la ingesta de fibras naturales, como es el Paranthrophyllum, que se da o sea, que lo que es importante que sepan es que una dosis, que es aproximadamente 7 gramos, que es como una cucharita, solo les va a aportar 3.5 gramos de fibra, y el Plantago Bata, 7 gramos va a aportar más o menos 3.26. El Plantago Bata es el metamucil, para que se den una idea. Entonces, se sugiere que tengan hasta 2 cucharadas cada 12 horas, con 250 mililitros de agua, para que podamos aportar por lo menos 12 gramos de fibra al día, más la fibra que se aporte en la dieta. Entonces, esto nada más va a ser un agente para control de los síntomas, ¿vale? Los ejercicios del piso pélvico, son muy importantes, porque ayudan al entrenamiento de los músculos
elevadores sobre todo y bueno, los músculos del piso pélvico en general. Esto se puede hacer con ejercicios, electroestimulación, o ejercicios con balón rectal, o estimulación percutánea del nervio tibial o transcutánea. Y esto con un biofeedback, o sea, con una retroalimentación de cómo el paciente va teniendo mejoría de los síntomas y si logra tener una mejor mecánica de la defecación. Si bien no es un tratamiento definitivo, sí ayuda mucho a la mejoría de la sintomatología de los pacientes. Tienen que saber que los ejercicios de piso pélvico tienen que ser evaluados después de 6 semanas a 3 meses de que inicia, empezar a hacer el proceso de retroalimentación para ver si funcionaron o no. O sea, no es como que un efecto rápido, sí tarda un poquito en poder tener resultados. Bueno, la reducción manual, depende de donde nos encontremos en el hospital, generalmente sería una opción bajo anestesia, que muchas veces con la sola administración de la anestesia va a poder hacerse se hace una reducción. Sin embargo, hay ocasiones en las que incluso con la anestesia no se reduce. Se tiene que intentar reducir en una posición proctológica, obviamente con un adecuado estado de humectación, y sujetar el recto con ambas manos e irlo reduciendo con una presión firme, empujándolo hacia adentro. Puede ser que se lleve un proceso de varios minutos, no hay que presionar demasiado, si no se puede reducir. Podemos optar por una reducción osmolar. Estas imágenes que ven de su lado izquierdo es una publicación hecha por el Hospital General de México, en el que hicieron una serie de 8 pacientes, en la que ellos mencionan que colocaron azúcar de mesa de 800 gramos durante 40 a 60 minutos hasta que lograron un máximo beneficio, que fue de una reducción del edema del 60 al 40%, logrando hacer una reducción manual. Esto sirve como terapia puente. Ellos mencionaron que únicamente uno de sus pacientes tuvo prolapso nuevamente en 2 ocasiones y el resto pudieron recibir tratamiento de 1 a 2 semanas después de un abordaje completo para poder decidir cuál era el tratamiento más adecuado, la cirugía más adecuada para cada uno de ellos. Aparte del azúcar de mesa, se puede usar manitol. Obviamente todo esto es por el efecto osmolar para poder reducir el edema y poder realizar una reducción. Esos del Hospital General están muy avanzados. Esa foto es tuya, ¿no, Edgar? Yo no soy el paciente. ¿De paciente o de mano? No, yo no soy el paciente. No, tampoco son mis manos esas. Como un tip. No sé por qué te reconocí. No fui partícipe. Como un tip, aparte de estas opciones, a mí lo que me facilitó mucho también es el glucosa al 50%. Son los frasquitos que pueden conseguir en la farmacia. Empapan una compresa en esta solución hiperglucosada, envuelven con esta compresa el prolapso rectal, lo van exprimiendo para disminuir el edema y lo pueden ir empujando y en unos cuantos minutos, es cuestión de paciencia, unos cuantos minutos, ya lo reducen. Esto es para ganar tiempo y programarlo para cirugía en caso de que les llegue al consultorio. Como bien mencionan los del Hospital General. Bueno, entonces, la técnica de la reducción manual después de la reducción osmolar es exactamente como se las mencioné previamente. Y pues algo que creo que sí es muy importante es que no lo forcemos. O sea, si no se puede reducir, ya hay que pensar en que los prolapsos encarcelados se van a tratar de otra forma diferente, que es el tratamiento quirúrgico. Generalmente van a ser los abordajes transperineales. En otras consideraciones en cuanto al tratamiento médico, se puede usar agentes absorbentes como la caolina y la pectina para hacer unos bolos más, pues no sé cómo decirlo, como más eficientes para los pacientes, sobre todo los que tienen incontinencia. En cuanto a los pacientes que tienen más obstrucción, no entendí cómo el
asociar los agentes absorbentes con los laxantes osmóticos, al mismo tiempo va a favorecer que tengan una disminución de los síntomas. Los pacientes con incontinencia fecal se puede asociar loperamida, y si tiene urgencia o tenesmo, los agentes tricíclicos por el efecto anticolinérgico. En el artículo que tienen aquí al lado derecho, se hizo un comparativo de la respuesta de los tricíclicos a la mejoría de sintomatología, sobre todo ante urgencia y tenesmo y un poquito de incontinencia. Se ve que con los distintos tricíclicos tuvieron una respuesta diferente, pero si vemos en el prolapso completo versus el prolapso mucoso, la mayoría tuvo una respuesta significativa a la mejoría de síntomas con tricíclicos. Esto es algo muy importante pues para mejorar la calidad del paciente, lo que tiene el tratamiento quirúrgico, o bien si no se le puede realizar de inicio un tratamiento quirúrgico. Si se fijan, la mayoría tuvo una respuesta significativa o parcial importante que pues que es de considerar, y por eso es súper importante el realizar un buen abordaje desde el principio y saber los hábitos, cómo se encuentran y si tienen y qué tipo de problema van a encontrar, si obstrucción o incontinencia. En cuanto a la irrigación colónica retrógrada, se habla que este es como el último paso conservador para antes de la cirugía que debes de considerar. Se usa más en los pacientes con incontinencia fecal, aunque también se puede realizar y tener algo de beneficio en los pacientes con obstrucción. Parece que ayuda un poquito a que el paciente tenga una mejor calidad en cuanto a que no tiene tanta salida de líquido todo el tiempo, y entonces esto mejora, pero se tiene que estar evaluando, o sea, también sirve como un ejercicio de piso pélvico, y tiene que ver si es efectivo o no hasta después de 2 meses que inicia el método de irrigación colónica retrógrada. No se van a dar resultados de manera temprana. Se mencionan los esclerosantes de la mucosa, sobre todo para los prolapsos que quieres reducir de manera manual. Se habla de incluso inyectar únicamente solución fisiológica u otros esclerosantes. Sin embargo, los resultados no han sido tan favorables y pues es algo invasivo, entonces no es algo que recomienden totalmente. Esto es en cuanto al tratamiento médico. No sé si los doctores quieran añadir algo sobre el tratamiento médico, que es en realidad una terapia puente, o es para los pacientes que en realidad no se pueden operar por sus comorbilidades, o sea, incluso aunque que no son ni siquiera candidatos para un abordaje perineal. ¿No? Tiene que ver un poquito con el origen. Mencionabas una diapositiva donde había 4 factores, 4 mecanismos fisiopatológicos involucrados. En realidad, el factor de mayor importancia es la pulsión que hay casi siempre asociada a estreñimiento, lo que permite, como el recto está fijo, que haya que funcione como un punto de anclaje y se empiece a dar el origen del prolapso. La incontinencia es un efector final, o sea, es conforme se va deteriorando la función o sea, el estreñimiento aumenta mucho la pulsión de arriba a abajo, entonces lastima cada vez más la elongación del nervio pudendo y termina por deteriorar la función de continencia. Sin embargo, tenemos que estar seguros que no haya alguna otra anormalidad. Es muy común, hasta en una tercera parte de los pacientes que tienen prolapso, que tengan otro tipo de anormalidades en el piso pélvico, rectocele, enterocele, o inclusive hay una que se llama tetralogía de Fallot, que tienen prolapso de todo el piso pélvico, de todas las estructuras del piso pélvico. Entonces, es importante tratar de evitar la pulsión generada por el estreñimiento crónico, y obviamente eso permitirá que haya menos esfuerzo para generar o desencadenar un prolapso mientras que recibe el tratamiento que es eminentemente quirúrgico.
Sí, sobre todo para evitar que esté haciendo el aumento de presiones, ¿no? La Valsalva, para eso todas estas medidas, sobre todo la fibra y esas cosas. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, lo más importante es que tiene que ser un tratamiento individualizado y que tenemos como opciones el abordaje abdominal o el perineal. En cuanto a las ventajas, desventajas de los abordajes, en el abdominal las tasas de recurrencia son bajas, se favorecen más, los pacientes que tienen estreñimiento preexistente se van a favorecer de una resección sigmoidea más rectopexia, sin embargo, si no tienen estreñimiento se van a favorecer más de rectopexia sin resección. En cuanto a los perineales, pues el riesgo anestésico es menor. Mencionan que el dolor postoperatorio es menor, sin embargo, en los abordajes abdominales laparoscópicos o robóticos se ve que el dolor es mínimo también. Se habla de una menor tasa de complicaciones, pero hay una mayor tasa de recurrencia y se recomienda en los pacientes que tienen cirugía pélvica previa o radioterapia previa. Encontré un artículo que mencionaba que en general todos dicen que entre el paciente esté más joven, el abordaje abdominal es el más recomendado. Sin embargo, encontré en un artículo que lo tomo a discreción, ¿verdad? Que en varones jóvenes se sugiere que se haga un abordaje perineal para minimizar el riesgo de disfunción eréctil, ya que existe el riesgo de daño de los hipogástricos durante los procedimientos. Entonces, existe poco riesgo de dañarlos, entonces menor riesgo de disfunción eréctil. Pero pues en general todos sugieren que si los pacientes son más jóvenes y no tienen riesgo anestésico, el abordaje perineal, el abordaje abdominal es mejor por la menor tasa de recurrencia del lapso. Eso tiene que ver con los planos de disección y más adelante cuando hablemos de rectopexia ventral, resaltarán las bondades de ese procedimiento. Yo he visto casi toda la literatura de prolapso rectal, porque me toca hacer un capítulo de prolapso rectal, y casi toda la literatura hace referencia a eso que mencionas, que la técnica anestésica de menor riesgo se ofrece para los pacientes de edad más avanzada y por eso el posicionamiento de los procedimientos perineales. Sin embargo, la verdad es que puedes hacer un procedimiento abdominal con la misma técnica anestésica. O sea, puedes trabajar perfectamente una rectopexia ventral o posterior con un bloqueo. Obviamente no sería laparoscópico, pero puedes trabajar y es mucho más rápido para los que no estamos habituados a los procedimientos perineales, hacer una rectopexia ventral o posterior o la que quieras de todas las que vas a mencionar, que un procedimiento perineal, sobre todo pensando específicamente en resultados. La tasa de recurrencia de procedimientos perineales es muchísimo mayor, muchas veces hasta más del doble de la recurrencia que existe con los procedimientos abdominales. Entonces, ese concepto de que el paciente de mayor riesgo tiene necesariamente que irse a un procedimiento perineal, yo no estoy tan segura, sobre todo con las técnicas anestésicas de las que disponemos actualmente, ¿no? Claro. En cuanto a los objetivos de la cirugía, pues obviamente es restaurar la anatomía para poder recuperar la continencia y los hábitos intestinales, dependiendo de lo que tenga el paciente. Y pues obviamente evitar las posibles complicaciones que puedan existir en el prolapso, como es la estrangulación, la proctitis, la úlcera única que mencionaba el doctor, que ya es por isquemia, hemorragia o bien ruptura del prolapso por el edema. Este es un pequeño algoritmo de cómo hacer el abordaje dependiendo del tipo de prolapso, ya sea mucoso o de espesor total. Para los mucosos ellos sugieren un abordaje perineal con Delorme, mientras que para los de espesor total, esto que mencionaba el doctor, de que si es apto para anestesia general o no, para hacer un abordaje abdominal o un abordaje perineal. Y dependiendo si tiene una constipación significativa o un sigmoidio redundante, dependiendo si le vas a hacer resección y pexia o únicamente rectopexia, como ya se los había mencionado antes, los pacientes que tienen
un sigmoides muy redundante y constipación se favorecen de realizarles resección. Entonces vamos a entrar un poquito a los procedimientos perineales. En cuanto a los procedimientos perineales, solo para que sepan que se ha visto que combinar ciertos procedimientos perineales da mejores resultados y menores tasas de recurrencia. El cerclaje anal o procedimiento de Thiersch, no sé bien cómo se pronuncia, lo que va a hacer es una reducción del prolapso y una colocación de malla o sutura subcutánea para lograr como un estrechamiento del ano y evitar la protrusión. O sea, no va a corregir el prolapso, solo va a evitar la salida a través del canal anal. La tasa de recurrencia es muy alta, entre el 33 a 44%, y tienen estas complicaciones que es una constipación severa, un dolor o erosión dolor por erosión de la malla debido a que queda subcutánea. No se recomienda, está solamente reservado para alto riesgo quirúrgico. Sin embargo, también después leí que se podía asociar con los otros dos procedimientos perineales y tenían una tasa de recurrencia menor, o sea, favorece el tratamiento con los otros procedimientos perineales, no tanto este tratamiento. En algunas de las publicaciones que encontré decían que el cerclaje en realidad ya era anecdótico, pero después encontré que la asociación con otros procedimientos podría ser útil para reducir la tasa de recurrencia. Entonces aquí podemos ver cómo se realiza, o sea, se realiza de manera anterior y posterior una incisión en donde se va a realizar como un puente, y a través de ese puente puedes colocar una sutura o bien una malla de polipropileno y se fija como en un anillo y posteriormente se cierra, ¿no? En realidad nada más es como un cerclaje, no tiene o sea, supongo que sí tiene sus desventajas en cuanto a lo que ya les mencioné. Es importante que no quede la malla muy superficial porque eso va a causar una erosión con mayor facilidad. No sé si ustedes, doctores, doctor Santín, doctor Edgar o doctor Vega, hayan usado este procedimiento en algún momento o si lo sugieran para algún tipo de pacientes en particular. Yo nunca he hecho ningún procedimiento, ni he visto. Para mí es algo histórico y espero nunca tener que hacerlo porque ni siquiera sé cómo hacerlo. Okay. Yo sí lo he hecho. Hola, ¿cómo están? Yo he hecho varios, de hecho he hecho como en el ABC he hecho unos 2 en pacientes muy graves que tenían un prolapso rectal y bueno, a mí sí me enseñaron a hacerlos y los hacíamos bastante frecuente en el ISSSTE, en pacientes que los hacíamos bajo anestesia regional o hasta anestesia local y que eran pacientes generalmente muy graves. La malla se pone extraesfintérica, se pone alrededor de los esfínteres y es bien importante dilatar o bueno, a la hora de hacer la presión con la malla, tener el dedo como se ve en la imagen para que no vaya a hacerse o se cierre. Pero efectivamente el paciente tiene muchas complicaciones de estreñimiento después. Entonces la verdad es que es nada más como algo que yo sí llego a utilizar cuando a lo mejor el paciente es candidato para hacer un procedimiento perianal o en pacientes definitivamente que son muy grandes. Tengo una paciente que se murió después, pero tenía 98 años o 97 años cuando lo hice, entonces creo que era la mejor opción desde mi punto de vista. Santín, ¿lo has utilizado en combinación con otros procedimientos perineales? No, solo lo he utilizado solo, con bastantes buenos resultados, pero les comento que yo creo que he hecho 3 desde que salí de la residencia. Los 3 pacientes ya se murieron, o sea, eran pacientes muy graves, una paciente me acuerdo con una citis importante, con otra paciente tenía una insuficiencia cardíaca importante y esta paciente que era una paciente pues, que tenía una demencia senil importantísima de 97, 98 años, no me acuerdo. De los 3 que hice, las 3 pacientes ya se murieron, pero 2 eran jóvenes, eran arriba de entre 50 y 60, y la otra, la viejita, recidivó en 2 años, o sea, volvió a salir en 2 años. Yo ya no la pude atender porque se la llevaron al Hospital Español, pero conozco al médico que la atendió y le hizo un procedimiento perianal porque llegó con el recto necrosado, etc.
etcétera. Y entró en un choque séptico y falleció. Pero no, solo los he hecho solos. Si quieren, luego les mando unas fotos. Tengo ahí varias fotos de algunos que he hecho. Y ¿Qué es malla, bastante sencillo y rápido, perdón. Muy rápido. qué malla usaste, Santín? Prolene. En todos los casos uso Prolene. De hecho, yo creo que es lo más complicado, doblar la malla y meterla, pero una vez que lo haces y que tienes un poquito de práctica, y tiene que quedar bien justo, porque si no queda justo, pues entonces no sirve absolutamente nada. Después hace un poco de fibrosis y eso ayuda, pero si quieren luego les mando las fotografías para que lo vean, es bastante sencillo y bastante rápido. Las incisiones no se hacen ni posterior ni anterior, normalmente las hago posterior derecho y anterior izquierdo, ¿no? En realidad lo hago más bien como que serán como a las 10 y a las 5, una cosa así, o a las 4. Más como se ve en la imagen de, Ajá, exactamente así. más que anterior y posterior como las otras. Sí, para no dejar heridas en la línea media. Okay. Sí. Acuérdense, o sea, como bien menciona el doctor Vega y el doctor Santín, los procedimientos perineales, la recurrencia es incluso hasta más del doble de un procedimiento abdominal. Entonces, son procedimientos que se tienen que realizar en pacientes muy bien seleccionados, valoren su calidad de vida, valoren la esperanza de vida que tiene el paciente para ofrecerle ya sea un procedimiento transperineal o ya definitivamente un procedimiento abdominal, como bien mencionan. Ahorita que mencionaba el doctor Santín, que la paciente que regresó al español, me parece importante mencionarles que el único caso en el que dicen que puede ser como el estándar el realizar procedimientos perineales es cuando se tiene el prolapso encarcerado, o sea que ya tiene datos de necrosis y todo, obviamente se prefiere un abordaje perineal y con resección, o sea que sería un Altemeyer, entonces que ahorita lo vamos a ver, pero está reservado como de elección para esos casos, ¿no? A menos que ustedes hayan realizado, o sea, sepan que se realiza otro, es lo que yo leí, que es para esos casos en los que se están encarcerados y ya tienes datos de necrosis en la mucosa y todo eso, se sugiere hacer un procedimiento transperineal, ¿no? En cuanto al procedimiento del LORM, pues es más bien como una resección de la manga mucosa. Es apropiado para los pacientes que tienen prolapsos cortos, que son leves o moderados, menor de 4 centímetros, de espesor completo. Los resultados funcionales y la recurrencia son comparables con los procedimientos abdominales, pero esto depende también mucho de la experiencia que tenga el cirujano para realizar este procedimiento. Del 4 a 12% tienen complicaciones tempranas como son infecciones, retención urinaria, hemorragia, impactación fecal, y el procedimiento puede mejorar el estreñimiento y la incontinencia fecal, pero vienen con ellos como una complicación la urgencia y el tenesmo. Entonces, esta técnica se realiza mediante el prolapso del recto redundante a través del canal con unas pinzas de Alice, y una vez que se identifica la línea dentada, se tiene que infiltrar con una solución con lidocaína y epinefrina la mucosa para ayudar a la hemostasia, y después se realiza una resección circunferencial de la capa de la mucosa y a nivel de 1 o 2 centímetros de la línea, hasta 1 o 2 centímetros de la línea dentada, y ya con la resección de la manga mucosa se continúa proximalmente hasta que se seca con todo el tubo de la mucosa redundante. La musculatura propia se plica y se aplica utilizando suturas no absorbibles e ininterrumpidas, y luego se realiza una anastomosis en una sola capa con suturas absorbibles entre la mucosa proximal al nivel de la sección transversal y la incisión que se hizo a través de la línea dentada. Entonces se hace la anastomosis y ya se sube todo, entonces se quita esta manga mucosa y va a ayudar a que ya no exista este prolapso. Este es un procedimiento sin resección más que de la manga mucosa. Entonces aquí vemos otra imagen de cómo hay que infiltrar por abajo de la línea dentada, se hace una resección, se hace un prolapso con la Alice, primero se infiltra a través de la línea dentada, se hace una resección a 1 o 2 centímetros de la
de la mucosa, que está redundante, y después se hace una aplicatura de la muscular y después se anastomosa. La aplicatura de la muscular, acuérdense que tiene que ser con una sutura no absorbible, y mientras que la de la muscular, la anastomosis que se realiza entre la mucosa y a la incisión de la línea dentada se realiza con una sutura absorbible. Aquí tienen otra imagen de más o menos cómo queda en realidad. Y en esta tabla es de un artículo de revisión en el que compara todos los resultados de los tratamientos quirúrgicos para un prolapso rectal, y en el que podemos ver lo más importante es como las tasas de recurrencia, es lo que quiero que vean en las diferentes tablas que van a ir viendo dependiendo del procedimiento. Y se ve que aquí la tasa de recurrencia puede ser hasta el 30%, que es una tasa pues de recurrencia muy alta con lo comparado que van a ver con los procedimientos abdominales. Si bien hay quienes tienen unas tasas de recurrencias muy bajas, se habla también un poco de que es en cuanto a la experiencia del centro, pero en general las tasas de recurrencia pues sí son un poco más altas. El procedimiento de Altemeyer o la rectosigmoidectomía perineal, es una resección transanal del grosor completo del prolapso y una anastomosis coloanal. Puede realizarse con un bloqueo, o sea, con anestesia regional. Se menciona que tiene como ventaja también la estancia intrahospitalaria corta, una menor tasa de complicaciones que la cirugía transabdominal, y la tasa de recurrencia la mencionan entre el 16 al 30% a 2 años, que pues es una recurrencia también bastante alta. Pero se beneficia de una recurrencia un poco más baja si se realiza levartoplastía, que es que se les voy a explicar un poquito más adelante, pero es básicamente la aplicatura, perdón, es la aplicatura el cierre pues de los puborectales de manera anterior. Pero bueno, ahorita vamos a verlo. Entonces, de igual manera que en el procedimiento de Delorme, se inyecta con una solución con base de epinefrina la submucosa para ayudar a la hemostasia. Se realiza una incisión circunferencial del espesor completo del recto, a 1 o 2 centímetros proximales de la línea dentada, y se continúa una disección de manera proximal y a lo largo del recto, separando el recto del mesorrecto y de las uniones de los ligamentos circundantes, hasta que se ingresa a la cavidad peritoneal. Después de asegurarse que ya no hay ninguna redundancia del recto, el intestino se transeca a nivel de la unión rectosigmoidea y donde no haya tensión para realizar una anastomosis. Se puede realizar la anastomosis ya sea bien manual o con una engrapadora circular, y se realiza lo que les mencionaba, que la lebertoplastia, para poder alargar el canal anal y proporcionar un apoyo adicional a esto. Entonces aquí vemos como otra vez nuevamente se hace la resección total del espesor del recto, se va a retraer se libera de todo el mesorrecto y los ligamentos circundantes para poder retraer el colon sigmoides y poder realizar la anastomosis ya sea bien manual o con una engrapadora circular. En cuanto a la levartoplastía, les mencionaba que es el cierre de los puborectales de manera anterior. Se sugiere que se haga con 3 a 4 puntos. Esto va a dar un elongamiento del canal anal y que le va a dar mayor apoyo y va a reducir de manera significativa la recurrencia. Se sugiere que se haga con una sutura no absorbible y se llama en realidad procedimiento de Prasad cuando está asociado a la levartoplastía. También dicen que puedes asociar el Delorme a levartoplastía y también va a reducir un poco la recurrencia. Y también se habla de que se puede asociar el procedimiento de Altemeyer a el cerclaje anal y que también reduce un poco la recurrencia, pero como ya sabemos, el cerclaje anal puede tener unas complicaciones importantes. Si se fijan, el procedimiento de Altemeyer tiene una recurrencia mucho más baja reportada, pero sí llega a ser hasta el 30% en comparación con el procedimiento de Delorme. En cuanto a
procedimientos que sean realizados con autosuturas como el Transtar, el STAR, solo los voy a mencionar que existen porque si no encontré un nivel de evidencia que recomendar en realidad realizar este tipo de procedimientos en los que se hace nada más la resección de la mucosa con apoyo de engrapadoras o autosuturas. Es como en realizar un procedimiento de Delorme, pero con autosuturas. No encontré mayor beneficio y no encontré como mucho de que tuviera, la tasa de recurrencia sigue siendo muy alta, hasta el 30%, entonces no hay una recomendación para el uso de estas. No sé si uno de los doctores que está aquí recomienda el uso de las autosuturas o engrapadoras de este tipo, pues, para realizar el tratamiento del prolapso anal. Yo no tengo experiencia en el uso de las engrapadoras por vía perineal y de los procedimientos perineales me han tocado muy poquita exposición. He ayudado en un par de Altmeyers, he hecho uno y he ayudado en un par de Delormes. Entonces, la verdad es que es muy poca mi experiencia en procedimientos perineales. No sé si Santín o Edgar tengan un poco más de experiencia en esos procedimientos. En procedimientos perineales, nosotros hicimos algunos en el Hospital General. Hacíamos Delorme en pacientes que tenían un prolapso mucoso menos de 4 centímetros. Si tenían un prolapso mayor a 4 centímetros, les hacíamos Altmeyer. Y sobre todo eran pacientes añosas con alto riesgo quirúrgico, y también la economía era partícipe, pacientes que no podían pagar el procedimiento laparoscópico, añosas, con alto riesgo quirúrgico, les hacíamos ya sea Delorme o Altmeyer. Es principalmente lo que hacíamos. Con engrapadora llegamos a hacer 1 o 2 máximo, y era para los que tenían un prolapso mucoso importante, pero no tanto como para hacerles un Delorme. Ok. ¿Y qué tipo de anestesia le daban a esos pacientes? Bloqueo. Okay. ¿Y cuánto duraba la cirugía? ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo duraba la cirugía? 1 hora. Okay. Bloqueo, sedación, posición proctológica y infiltración local con solución, lidocaína y epinefrina. Ok. Okay. Sí, lo que mencionan de estas autosuturas en la que estamos ahorita viendo es que si bien se empezaron a recomendar como en el 2005, 2007, así, se favorecía como pacientes como le dice el doctor, que tenían prolapsos mucosos no tan importantes, pero aquí se menciona como que se podía sustituir un procedimiento de Delorme y tenían que ser pacientes que fueran con ciertas características, o sea, que no tuvieran ninguna otra alteración anatómica asociada, o sea, que no tuvieran un uterocele o algo más, y sobre todo que no fueran candidatos a cirugía abdominal porque tuvieran cirugías previas o radioterapia, pero también sugieren que fueran pacientes con un índice de masa corporal bajo, o sea, que tuvieran un índice de masa corporal más o menos de 25, o sea, no lo sugieren para pacientes con obesidad o sobrepeso. Sí, yo creo que las engrapadoras, yo también coincido que yo las he utilizado nada más para mucosectomías y para prolapsos mucosos sencillos, pero no para prolapso rectal. Y también está el rectocele, que también se puede corregir con engrapadora, que ese sí también es factible. Y mi experiencia con perianales es también poca, bueno, excepto con el TIRCH, que hacíamos a lo mejor un poco más de TIRCH y algo de Delorme también, pero una vez que salí de la residencia dejé de hacerlos, igual con anestesia regional. Los voy a tener que dejar porque me voy a ir a trabajar. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye. Gracias, Santín. Adiós. Bye. Bueno, entonces, entrando un poquito a los procedimientos abdominales, las consideraciones que se tienen que tener para la cirugía abdominales, pues bueno, la movilización de recto, hay que estar familiarizados con la anatomía y poder realizar
movilización ya sea anterior o posterior, dependiendo de la técnica que se vaya a usar. Considerar la resección sigmoidea, sobre todo en pacientes con constipación. Decidir cómo vamos a realizar la fijación del recto al promontorio, si va a ser únicamente con una sutura no absorbible o con una malla, y las consideraciones del uso de mallas absorbibles, no absorbibles o biológicas. El tipo de abordaje, que ya sea abierto, laparoscópico o robótico. Aquí un punto a mencionar es que no se ha visto que los resultados sean muy diferentes en cuanto al abordaje laparoscópico y robótico. Se sabe que si bien el abordaje robótico favorece un poco las cuestiones técnicas, no se ha visto que ofrezca mejores resultados que el abordaje laparoscópico. Algo importante que mencionaban los doctores desde hace ratito es que obviamente la tasa de recurrencia es mucho menor, es un cuarto en comparación a la cirugía perineal. Tienen mejores resultados funcionales y es el tratamiento preferido para pacientes jóvenes y sanos. Esto es, como dice el doctor Vega, que toda la literatura lo sugiere, que si tu paciente no tiene riesgos anestésicos, realices un procedimiento transabdominal. Bueno, la rectopexia transabdominal fue descrita por primera vez por Kummel en 1919. Tiene como meta el anclar el recto al sacro, al promontorio, pues, y corregir la redundancia del intestino. Kutait lo describió con la fijación con sutura, y la recurrencia es baja, del 0 al 9%, pero sin embargo hay literatura que reporta que a 10 años es hasta del 10%, pero si tenemos en consideración que se presenta en la octava década de la vida, pues la tasa de recurrencia de 10 años pues ya no es tan significativa. Hay que tener en cuenta que la movilización del recto va a ser variable. Se sugiere realizar una movilización amplia y hasta liberar de manera significativa las partes laterales, porque esto disminuye la tasa de recurrencia, pero puede empeorar un poquito más, o sea, tienes menor recurrencia del prolapso rectal, pero puede asociarse a mayor constipación o nueva aparición de constipación en pacientes que no lo tenían cuando se hace una movilización muy amplia del recto y con liberación de los ligamentos laterales. En la rectopexia transabdominal de este tipo se ha visto que aparece constipación de novo en un 15% de los pacientes o progresión de la constipación hasta en un 50% de los pacientes. Y la denervación del recto en sus asas eferentes, a la hora de liberar los ligamentos laterales, contribuye un poquito a el empeoramiento de la constipación. Entonces hay quienes sugieren que puedes hacer únicamente o sea, preservar de manera unilateral, o sea, hacer únicamente una disección amplia de un lado y del otro no tanto, para que para mitigar el daño a la función y no tenga nueva constipación por la denervación. Entonces, este procedimiento básicamente es la fijación de la unión recto-sigmoidea hacia el promontorio y se sugiere que se haga con suturas no absorbibles. Se pueden usar mallas de polipropileno, pero esto es dependiendo del procedimiento que hagas. Si no se hace con mallas, se sugiere que sea con no absorbibles para que haya un proceso de fibrosis y fijación amplia. En cuanto a la resección y rectopexia transabdominal, fue descrita por Friedman y Goldberg en 1969. Esta cirugía obviamente tiene una menor tasa de recurrencia y mejores resultados funcionales. En los pacientes que tienen constipación se sugiere hacer una sigmoidectomía. Sin embargo, los pacientes que esto fue sugerido y recomendado en las guías de la Asociación de Colon y Recto en el 2011, que si tiene constipación hay que considerar realizar sigmoidectomía, pero cuando está asociado a incontinencia fecal no se sugiere hacer sigmoidectomía, se sugiere nada más hacer una rectopexia. Entonces, dependiendo o sea, es el mismo procedimiento que el anterior, es una fijación de la unión recto-sigmoidea al promontorio con una sutura absorbible, pero en se le aumenta la resección, que es una sigmoidectomía, que se va a realizar con la técnica pues, convencional.
En cuanto a la resección y rectopexia, sabemos que la tasa de recurrencia es súper baja. En esta revisión que se realizó, vemos que lo más alta reportada es del 10%, comparado con lo que habíamos visto en los estudios previos, que la tasa de recurrencia llegaba hasta el 30%. La mayoría es del 0% hasta el 10%, y como les mencioné, puede ser hasta el 30% a 10 años. En cuanto a la rectopexia con malla anterior o procedimiento de Ripstein, bueno, el objetivo de esta cirugía, que fue descrita por primera vez en 1952, es restaurar la anatomía del recto. Tiene una mortalidad asociada del 0 al 2.8%, y esto era asociada más que todo a la erosión que podía tenerse por la malla, con el uso de mallas de polipropileno, que es como estaba descrita. La recurrencia es del 0 al 13%, y pues mejoraba la continencia, pero tenía una respuesta mixta en cuanto a constipación, porque podía tener una probable obstrucción por el uso de la malla. La técnica se fue modificando y se sugiere dejar una brecha entre la malla y el recto, para que no haga tanta presión, no haya erosión, pero que sí restaure la anatomía. O sea, y la recurrencia que también se asocia es a la dificultad de la movilización del recto, que no se realizó una movilización correcta de manera lateral a ambos lados para poder hacer una fijación correcta de la malla, y esto se asocia a recurrencia. Las complicaciones tempranas asociadas fueron hasta el 52%, y se asoció a un hematoma del sacro en un 8%. La recurrencia global es del 2 al 5%, pero hay una mayor recurrencia en hombres que en mujeres, y esta recurrencia, que es mayor en hombres, se asocia sobre todo a la dificultad de la liberación del recto que les estaba mencionando. O sea que es un problema más de técnica, que si no están bien familiarizados, si no realizan una buena disección, va a haber mayor recurrencia, y se asoció a incontinencia por denervación en un 20 al 60%. Este tipo de técnica cada vez va un poco más en desuso. Pero bueno, se selecciona un punto a 1 a 4 centímetros por debajo del promontorio sacro para el aspecto más inferior de la fijación de la malla, y se sutura una malla de 5 centímetros de ancho a la pared anterior del recto. Y se va retrayendo de forma cefálica y posterior para reducir la redundancia del recto que tiene, y se sutura la malla a la fascia presacra, pero hay que intentar que no la rodee de forma completa para dejarle una brecha, como les mencionaba, para que no tenga tanta erosión y constipación posterior. Y la cara posterior del recto debe nada más quedar apoyada sobre el saco, o sea, no se hace una fijación posterior como se hacía la rectopexia, sino que nada más queda fijada con la malla a la fascia presacra, y de manera anterior la malla al recto. En cuanto a la tasa de recurrencia con el procedimiento de Ripstein, podemos ver que sí es más variable, y que puede llegar a ser hasta el 13% en esta revisión que realizaron. Pero como les mencioné previamente, globalmente la recurrencia es del 2 al 5%, aunque puede ser mayor en hombres si no se realiza una buena disección de manera lateral de los ligamentos. La rectopexia con malla posterior o procedimiento de Wells, ha tenido varias variables. Esta requiere de la movilización completa del recto, o sea, hay que liberarla, y tradicionalmente se hacía de derecha de derecha hacia posterior, y se movilizaba completamente el recto para poder fijarla con una esponja de Ivalon, no sé cómo se menciona, y la tasa de recurrencia era mucho más baja, porque al fijar el recto de manera posterior al promontorio y a la fascia presacra con la malla, con esta esponja, hacía un proceso inflamatorio muy importante, dando una tasa de recurrencia del 0 al 3%. Aunque tenía como complicaciones un absceso pélvico que estaba reportando de 2.6 al 16%, y requería
requería en algunos casos operación nuevamente o drenaje percutáneo. Entonces, en este caso se tiene que asegurar la malla con grapas o suturas no absorbibles al periósteo del perimontorio sacro. Se retrae el recto de forma cefálica una vez que fue liberado en su totalidad y posteriormente después de que reduces la redundancia del intestino, se envuelve como en un cabestrillo la superficie posterior hacia anterior del recto y se sutura a la serosa. No tiene que rodear completamente, obviamente, la envoltura de la malla, es como nada más como unos, ¿qué iba a decir? Como si fuera un tupet. Entonces no rodea completamente y hay que dejar un espacio anterior como de 1 centímetro por lo menos. O sea, cuando fijas la malla al promontorio sacro de manera posterior con una sutura no absorbible o con grapas, y una vez que ya la tienes fijada, retraes el recto y el colon de manera cefálica para quitar la redundancia y luego la fijas de manera anterior igual con suturas no absorbibles, pero no se tiene que rodear completamente, sino que tiene que quedar un espacio de por lo menos 1 centímetro. Como mencionábamos, en este procedimiento la tasa de recurrencia es menor, es del 0 al 3%. Sin embargo, sí reportaron una tasa de mortalidad de hasta el 3%, del 3 al 4% en este procedimiento. Y estaba asociado a lesiones vasculares y a los abscesos como complicación de este procedimiento. Entrando a la rectopexia ventral, generalmente es laparoscópica, es el gold estándar actualmente. Se basa en corregir y movilizar el septum rectovaginal en la mujer para poder restaurar la anatomía. Fue descrito por primera vez por De Hoor en 1980 y algo. Y la ventaja de este procedimiento es que no hay una disminución del daño nervioso, lo que al disminuir el daño nervioso vamos a tener menos incontinencia. La recurrencia es pues semejante a los otros abordajes, abordajes abdominales, que es como del 3%, y lo que decíamos es que disminuye la incontinencia y la constipación de manera significativa. La incontinencia está en 44.9% y la constipación 23.9%. Sin embargo, como todos los procedimientos, puede tener sus posibles complicaciones, como es estenosis, fístula rectovaginal, dolor o dispareunia. Para realizar esta técnica, lo primero que se tiene que hacer es movilizar el recto de manera anterior, pero no posterolateralmente. Esta disección también nos sugieren que sea de derecha e izquierda. Después de la movilización anterior del recto, se sutura una malla que se fija al promontorio sacro con suturas no absorbibles. La técnica descrita es con una malla de polipropileno y luego se realiza una rectopexia con la malla de forma ventral, sin que involucre la resección. O sea, es una rectopexia nada más, no hay una resección. Entonces, es una rectopexia a la unión rectosigmoidea y se prefiere que sea de derecha a izquierda, que va hacia el promontorio con la previa movilización de manera anterior del recto para poder hacer una retracción cefálica y fijarla. Es como hacer un nuevo tabique rectovaginal y que lo retraigas de manera cefálica hacia el promontorio. Entonces, esto facilita la nueva creación de fibrosis en este espacio y la nueva fijación de todos los órganos pélvicos de manera cefálica, evitando un nuevo prolapso. Como les mencionaba, inicialmente la técnica está descrita con una malla de polipropileno. Sin embargo, que la ventaja de este uso de malla era que había un mayor proceso inflamatorio y mayor fibrosis. Sin embargo, debido a las complicaciones que se veían de fístulas y todo, se empezó a sugerir el uso de mallas absorbibles o biológicas. Entonces, en esta revisión sistemática que se hicieron del uso de mallas biológicas,
versus mallas no absorbibles. Se incluyeron 8 estudios en los que incluían a 3.956 pacientes, en los cuales pues en la mayoría, 3.517, se usó una malla sintética, mientras que en 439 una malla biológica. Aquí podemos ver el tipo de mallas que usaron sintéticas y el tipo de mallas biológicas y el número de pacientes que lo usaron. Entonces, ellos analizaron las diferentes complicaciones, pero se dieron cuenta que una de las complicaciones más importantes era la erosión relacionada a la malla y la aparición posterior de fístulas. Entonces se dieron cuenta que la erosión era muchísimo más importante en el uso de mallas sintéticas, en comparación con el uso de mallas biológicas, que en realidad era del 1%, comparado con el uso de mallas sintéticas que presentaban erosión o alguna complicación que era hasta del 66%. Entonces, del 1.87% versus el 1.22, perdón, este es el número de pacientes. 66 pacientes presentaron una complicación comparado con las biológicas, que fue 1. Si bien no son grandes las tasas de complicación, el 1.87% presentaron una erosión o complicación por el uso de una malla sintética versus el 0.22 del uso de una malla biológica, pues no es muchísimo, pero sí es significativo, y estos fueron en un periodo de seguimiento de 12 a 74 meses, por lo que ellos, después de esta revisión sistemática, sugieren el uso de mallas biológicas para evitar este tipo de complicaciones como nuevo estándar para la rectopexia ventral. Si bien, aparte de la rectopexia, se menciona que pueden realizarse en pacientes con constipación, sigmoidectomías o resecciones anteriores bajas para tener mayor ventaja para mejorar los hábitos intestinales en estos pacientes, y sobre todo en aquellos que tienen un sigmoides redundante. Y se recomienda que se venga asociada la sigmoidectomía o la resección con una fijación, con una rectopexia, pero pues esta se hace con técnica habitual, que ya la conocemos, de una sigmoidectomía o una resección, y lo único que sugieren es que se realice con fijación, y nada más es para los pacientes que tienen el sigmoides muy redundante y que tienen la unión rectosigmoidea migrada a la pelvis, que le da una constipación. Estos pacientes pues van a beneficiarse de la resección. En cuanto a las técnicas mínimamente invasivas, pues la rectopexia laparoscópica, como que ya habíamos mencionado, fue descrita por primera vez en 1992, y pues la idea era minimizar la tasa de recurrencia al realizar una mejor movilización del recto. Entonces, ellos se dieron cuenta que la recurrencia era similar a los procedimientos abiertos, con una morbimortalidad menor, y menor dolor y menor días de estancia intrahospitalaria. Al compararla con otras técnicas mínimamente invasivas, como el robot, ya les había mencionado que los resultados son facilita la técnica quirúrgica. Aún no existen ensayos como aleatorizados en los que se pueda comparar el uso de la laparoscopia versus robot, pero lo único que mencionan es esto, que facilita los abordajes, la sutura y el abordaje posterior, así como facilita la disección en pacientes que tienen un saco de Douglas profundo para una mejor fijación. En estos sí facilita, pero sabemos que los tiempos quirúrgicos son más alargados y que los días de estancia intrahospitalaria pueden ser un poco mayores. En cuanto a si tenemos recurrencia, el tratamiento quirúrgico
tienes que decidir cuál va a ser el mejor abordaje de tu paciente acorde al tratamiento que le hiciste previamente. O sea, si tu paciente ya tiene una recurrencia de tu prolapso rectal, tienes que considerar el realizar un nuevo procedimiento quirúrgico, pero esto va a depender mucho del procedimiento inicial. Por esto les dejo esta tabla aquí, en donde dependiendo del procedimiento inicial, aquí hay unas opciones de reoperación, dependiendo de lo que hayas realizado. Y es muy importante que hay que tener a consideración que cada vez que se haga una reoperación de un prolapso rectal, o sea, hay que tomar en cuenta que se puede devascularizar algún segmento del recto, debido a que estos ya se encuentran en la mayoría manipulados. Entonces, sí hay que tener a consideración el procedimiento que se va a realizar y el tipo de disección que tan amplia se quiere hacer para no devascularizar el recto en su totalidad. Y pues otra cosa que hay que tener a consideración es que generalmente, como mencionó Edgar, hasta un 30% vienen acompañadas de algún otro tipo de prolaxo pélvico y que se tienen que hacer tratamientos combinados para poder mejorar la estabilidad del piso pélvico, y generalmente van a necesitar procedimientos uroginecológicos las mujeres hasta en un 10 al 25%, pero eso se recomienda que se trate con un urogine o con un urólogo. Entonces, como conclusiones, tenemos que el diagnóstico va a ser predominantemente clínico, que es importante identificar si existen alteraciones anatómicas para poder hacer una corrección de estas, que el tratamiento va a ser individualizado, o sea que el mejor procedimiento quirúrgico para el paciente va a ser dependiendo de las características del paciente, sobre todo del tipo de patrón que tenga, si tiene un patrón de incontinencia, si tiene un patrón de constipación, si es candidato a realizar una cirugía, por abordaje abdominal o una cirugía, o tiene que ser candidato a un abordaje perineal, pero se ve que los resultados son muchísimo mejores en los abordajes perineales, en donde se habla de tasas de recurrencia del 3%, mientras que en los abordajes perineales se habla de una tasa de recurrencia de hasta el 30%. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, gracias. No, a mí me gustaría hacer alguna consideración en relación a la rectopexia ventral, que es el procedimiento que más me gusta a mí para hacer. No tienes tantas complicaciones porque no disecas la parte posterior donde van los plexos que dan inervación autonómica al recto, disminuyen el riesgo de estreñimiento posquirúrgico, pero tiene la desventaja de que necesitas un material protésico. Estamos como cirujanos siempre temerosos de poner una malla en el hiato del diafragma, normalito, por la vecindad con el esófago, y no la ponemos directamente en el esófago. Y eso que la parte abdominal del esófago tiene serosa, pero sí somos tan poco cautos de ponerle una malla a la cara anterior del recto, en el recto más distal que no tiene serosa, ¿no? Y además lo utilizamos como mecanismo de tracción para fijarlo a la cara anterior del recto. La descripción inicial del doctor de Hur, que es el que describió la técnica de rectopexia ventral, es con una malla de polipropileno, una malla normalita de polipropileno, de las más baratas. Entonces, es como inquietante, sobre todo para la literatura anglosajona, dejar un material protésico en la cavidad abdominopélvica, además de que se le hace un colgajo peritoneal para cubrirla, pero dejarlo ahí de manera permanente y suturado a la cara anterior de un órgano que está desprovisto de serosa en ese segmento. Entonces, los gringos son los que no han permitido que este procedimiento se convierta, por lo menos en nuestro medio, como la primera opción terapéutica, y han tratado de tener versiones diferentes con el uso de mallas biológicas. Y yo diría que no necesariamente biológicas, por lo menos en nuestro medio, las mallas biológicas de las que disponemos son muy malas. Surgisis
y hay otra que es de pericardio bovino, que una es muy dura y la otra se deshace en los primeros 10 días. Entonces, a mí en lo particular las mallas biológicas no me gustan para la rectopexia ventral. Hay unas nuevas mallas de un material que es absorbible sin ser necesariamente biológico, que pueden modificar esa dificultad para la técnica de la rectopexia ventral, pero no tenemos resultados a largo plazo. La técnica sistematizada la describió el doctor Dufour en 2004, con ya los primeros resultados más o menos adecuados. Pero digamos que sus estudios a largo plazo no llegan aún a los 20 años. Entonces no sabemos qué pasa a ese tiempo con la presencia de una malla completamente inabsorbible, ¿no? Entonces serían las únicas consideraciones que me gustaría hacer. No sé si Edgar quiera adicionar algo. Pues yo para concluir les diría, uno, hay que protocolizar bien al paciente, su colono, su defeco, su rezo, su ultra transperineal. Y dos, hay tantas opciones quirúrgicas que dependiendo del paciente va a ser la cirugía. Entonces no se le puede ofrecer un solo tratamiento a todos. Si la paciente tiene muchas movilidades y el prolapso no aguanta una cirugía abdominal y el prolapso es menos de 4 centímetros, un Delorme. Si no aguanta una cirugía abdominal y el prolapso es de más de 4 centímetros, un Altmaier. Si solamente tiene un prolapso de compartimento posterior, una rectopexia posterior. Si se lo preguntan a un paciente, a un cirujano estadounidense, les va a decir que el ideal va a ser un Friedman-Goldberg. Si le preguntan a un cirujano europeo, les va a decir que el ideal es un Dijor. Si el paciente tiene prolapso de múltiples compartimentos, el Dijor es el ideal, ya que te va a levantar tanto compartimento posterior como compartimento anterior y medio, con la salvedad de que van a poner una malla en la cara anterior del recto sincerosa. Entonces, yo sí les concluiría que protocolizar bien al paciente y dependiendo del paciente, va a ser el tratamiento que le ofrezcan. Edgar, ¿qué paciente puede no aguantar una rectopexia abdominal abierta con bloqueo y sí puede aguantar un Altmaier o un Delorme? Pues es lo que mencionan los pacientes, perdón, la literatura. Y más aún lo mencionan en relación a la expectativa de vida. O sea, lo que he revisado en la literatura es que realmente abordajes transperineales o abordajes perineales es nada más para los pacientes cuya expectativa de vida no va más allá de 5 años, en donde no van a tener recurrencia. Entonces, realmente, como tú bien mencionas, prácticamente a todos en la actualidad le podemos ofrecer un procedimiento abdominal. No dependerá también un poquito de que el medio en el que estamos, ¿no? En el ABC probablemente con todas las características que tiene el hospital y las características de los anestesiólogos y los quirófanos, podemos ofrecerle un abordaje abdominal a la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en un IMSS La Quebrada, en donde no, para empezar, los anestesiólogos no son tan accesibles a darles anestesia general a todos los pacientes, que cualquier cosa es un pretexto para no darle este tipo de anestesia. Por eso se toma como alternativa a otro tipo de paciente y supongo que también tiene que ver con las recomendaciones que existen a nivel de Estados Unidos de que es para ahorrar recursos, ¿no? Generalmente esto hace que cambien un poquito las conductas en las guías, en el ahorrar recursos, menos tiempo de distancia intrahospitalaria por cómo funciona su sistema de salud. En el ABC yo creo que podríamos darle un abordaje laparoscópico a todos los pacientes que no tengan un riesgo pues cardiovascular importante y si no, pues un abordaje abdominal, supongo. No sé qué piensa. Sí, a mí lo que me causa inquietud es que yo creo que todo paciente que le puedes hacer un Delorme con bloqueo, le puedes hacer una rectopexia posterior o ventral, la que quieras, con bloqueo. O sea, no necesariamente laparoscópica, no robótica, pero sí un procedimiento abierto. Y lo que gastas es prácticamente lo mismo. O sea, necesitas sutura para abrir y cerrar el abdomen y necesitas 2 puntos de seda para un procedimiento de rectopexia posterior. Es todo lo que necesitas. No es cuestión de recursos. Lo haces
con bloqueo, igual que haces un Delorme o un Altmeyer. No, de acuerdo, pero, o sea, en una paciente añosa que puedes, con múltiples comorbilidades, que tienes que abrir el abdomen y se va a ir a su casa en 3 a 4 días, o lo hagas de Delorme en 48 horas y ya esté en su casa, y cuya expectativa de vida es menor a 5 años, es donde puede caber el Delorme o el Altmeyer. O sea, y así te evitas abrirles el abdomen. O sea, son pacientes muy seleccionados. Ok. Pues sí, es individualizar, ¿no? El tratamiento. Ah, y ojo, un paréntesis. En Estados Unidos ya está contraindicado poner mallas para procedimientos ginecológicos. Eso, los pacientes, no los médicos, los pacientes lo están traspolando a cualquier tipo de malla y cualquier tipo de procedimiento. Incluso hay abogados en Estados Unidos que se promocionan así. Te operaron con una malla y te complicaste, llámanos. Entonces, eso era para procedimientos ginecológicos, pero ya los abogados y los pacientes lo están traspolando a otro tipo de procedimientos, incluso hernias. Entonces, siempre hay que explicar los beneficios al paciente del uso de una malla. ¿Ok? Sobre todo por el ámbito legal, no tanto por el médico. Ok. Bien. Y ustedes, o sea, ahorita que decían el uso de mallas, yo sé que la técnica dice que se haga con una no absorbible. Ahora que se dice el uso de absorbibles, ¿ustedes qué malla usarían? Yo solamente he usado mallas mixtas, Ultra Pro específicamente, en todos los pacientes que he operado de rectovertebral ventral. Tampoco son tantos, he operado como 6. O Ok. sea, pero siempre he utilizado Ultra Pro porque ergonómicamente es muy fácil de manipular y todo. La única malla absorbible que no es biológica que yo conozco se llama BioA. Y el problema es que es muy gruesa, entonces no es tan maleable para fijarse a la cara anterior del recto. Las mallas biológicas que te digo que no me gustan son las dos que hay en México, es Surgisis, que es de submucosa de cerdo, y la de pericardio bovino. Ninguna de las dos me gusta, porque una se deshace muy rápido y la otra está muy dura, parece una suela de zapato. Entonces, ninguna de las dos uso. ¿Y una malla de Vicryl, doctor, no sería una alternativa? ¿O el tiempo de absorción es muy corto como para realizar la No, fibrosis? yo creo que es suficiente para establecer la fibrosis que necesitas. Y eso sería una alternativa. Ok. Bueno, ¿algo más que quieran añadir? ¿Alguna pregunta a alguien? ¿No? ¿Ya? Pues bueno, muchas gracias, doctores. Gracias, nos vemos mañana. Bye. Gracias, Bye. Clau. Buena clase. Nos vemos Gracias. todos.